Son las 7 de la mañana, 4 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en Colombia Decide. Doña María Alejandra, ¿cómo le va? Bienvenida, buenos días. Amaneció diciéndome doña. Doña. ¿Qué tal, Juan Roberto? Buenos días. El doña es de cariño. ¿Cómo estamos? Muy bien, pues estamos listos. Ya para empezar con esta serie de debates en Colombia Decide en este año electoral 2026. Sí, señora, y en este año electoral arrancamos aquí en Colombia Decide, como bien lo dice María Alejandra, nuestra temporada de debates. Hoy también arrancó el Bus Colombia, lo vimos ya que está en el departamento del norte de Santander. Habrá Bus Colombia, habrá Avión Colombia y hay debates aquí de Colombia Decide. Hoy vamos a arrancar, y esto hay que decirlo, por el tema de las consultas. Recordemos que es el mecanismo que se establece de cara a la jornada electoral, que es exactamente en 27 días y 1 hora, que va a ser el 8 de marzo, cuando los colombianos acudan a las urnas a escoger al nuevo Congreso de la República, y también a los que hagan parte de estas consultas, pues van a participar ese domingo 8 de marzo. Hoy en la gran consulta por Colombia hemos hecho un sorteo previamente porque ante 9 candidatos, la consideración aquí en Noticias Caracol ha sido otorgar más tiempo para estos candidatos, para esta gran consulta. No necesariamente por dar especialmente tiempo, digamos, a la gran consulta como tal, sino a cada uno de los candidatos, porque 9 son muchos. Estamos aquí en el estudio de Noticias Caracol y en un sorteo previo, hoy, lunes 9 de febrero, ha tenido este grupo la oportunidad de estar aquí. El doctor Mauricio Cárdenas, del Movimiento Avanza Colombia, Paloma Valencia, del Partido Centro Democrático, Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, Juan Daniel Oviedo, con Toda por Colombia, y Juan Carlos Pinzón, por el partido Oxígeno. Sí, señora, las reglas de este debate, de esta conversación, pues son muy sencillas. No va a haber chicharra, hay que advertirlo, pero sí tenemos un reloj que ven los candidatos para los tiempos, un reloj que vemos nosotros, simplemente para darle agilidad y fluidez a la conversación. Va a tener varios momentos, una pregunta general, preguntas específicas después para cada candidato, preguntas de la gente, María Alejandra, de diferentes regiones del país, preguntas que hemos denominado de talante, porque el talante de un gobernante se mide en las decisiones que tiene que tomar, y una declaración final, una invitación para que los colombianos que vayan a acudir a las urnas el 8 de marzo, pues voten por alguno de ustedes. Mañana, en este segundo debate de la gran consulta, estarán los candidatos Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria. Bueno, comenzamos la primera, entonces. Sí, arranquemos con la pregunta que es la misma para todos los 5. Arranca el candidato Mauricio Cárdenas. Ha habido una controversia, pero también obviamente un reto enorme para quien sea presidente y le toque negociar el próximo salario mínimo. El aumento del 23% ha creado justamente algunas consideraciones económicas. Usted, si es presidente, tendrá que llevar a cabo esa negociación o ese planteamiento a los colombianos. ¿Qué va a hacer? Bueno, gracias, María Alejandra. Un saludo a los demás compañeros de la gran consulta. El aumento del salario mínimo del 23% ha generado satisfacción en unos grupos y preocupación en otros. A los colombianos, 2.100.000 que ganan salario mínimo, les damos tranquilidad. Su salario se va a mantener, no lo vamos a echar para atrás. Pero los empleadores están preocupados porque no tienen la caja para pagar esos salarios. Nosotros tenemos la responsabilidad de mejorar las condiciones económicas para que ustedes puedan mantener a los trabajadores, no vayan a despedir a la gente. Conmigo como presidente, el 7 de agosto, comienza un periodo de confianza, de seguridad, de tranquilidad para los colombianos, para que el empleador invierta, genere empleo. Y hay un grupo de 8 millones de colombianos que también están preocupados porque ganan menos del salario mínimo y ven que el salario mínimo cada día está más lejos. Los informales. A ustedes también, Mauricio Cárdenas como presidente, toma las políticas adecuadas para que puedan conseguir un trabajo formal, con prestaciones, con aportes a pensiones, para que ustedes tengan primas y vacaciones. Entonces, vamos a mantener el salario mínimo, pero lo vamos a hacer viable. Ese es nuestro reto. Muchas gracias. El turno para la candidata Paloma Valencia. Un saludo para todos. Gracias por esta invitación. Vea, el otro día estábamos caminando aquí en Bogotá y se me acercaron unos microempresarios. Me decían, Paloma, vamos a tener que despedir trabajadores. Lo que les hemos contestado es no despidan trabajadores. Nosotros queremos mantener el alto salario y nos comprometemos a bajar drásticamente los impuestos para que en vez de que el Estado reciba la plata, sean los trabajadores los que la reciban. Nosotros estamos convencidos de la economía fraterna, donde a los trabajadores y a los empresarios les va bien.
Esta idea del odio de clases, de perseguir a quienes generan riqueza, es un error. No es verdad que un país pueda desarrollarse solamente con el Estado. Nosotros queremos un sector productivo que salga adelante. Vamos a bajar los impuestos, a generar contratos de estabilidad jurídica, a reducir drásticamente el gasto burocrático del Estado para que los recursos vayan a los trabajadores y a la política social que dé verdadera justicia social. Gracias, candidata Paloma Valencia. El candidato Juan Manuel Galán, su turno. Bueno, Juan Roberto, yo lo primero que diría es expresarle a los cordobeses toda la solidaridad. El 80% de Córdoba está inundado en este momento y todos los colombianos debemos ser cordobeses. El presidente de la República, que es cordobés, debería estar en el territorio atendiendo el llamado del gobernador para resolver la crisis humanitaria que se está viviendo en ese territorio. Para responder su pregunta, yo diría en primer lugar que negociar un salario mínimo único en Colombia ya no tiene mucho sentido, porque hay unas grandes peculiaridades y diferencias territoriales de productividad en donde una diferenciación en el negocio, en la negociación del salario mínimo puede ser relevante. Pero lo que ha dicho Paloma, lo que ha dicho el doctor Cárdenas me parece interesante, porque las cargas hoy que tienen el 95% de las empresas en Colombia, que son los microempresarios, son insostenibles. Me he encontrado en la calle a mucha gente que ha votado de su negocio a gente porque no le puede pagar literalmente, porque los impuestos lo tienen asfixiada. Entonces lo que hay que pensar primero es en aliviar las cargas tributarias insostenibles que tienen los micro y pequeños empresarios. Gracias, candidato Juan Manuel Galán. El turno para Juan Daniel Oviedo. Muy buenos días, y este es un mensaje que enviamos a los 23.8 millones de personas que trabajan en Colombia y hacen la tarea. Y nuestro gobierno tiene el compromiso de que el salario mínimo de 2027 sea concertado, tal y como lo define la Constitución, y no necesariamente una medida populista y autoritaria como la que vimos por parte de la despedida del gobierno del presidente Gustavo Petro. Efectivamente, 1 de cada 10 personas que trabajan en Colombia están muy contentas por el incremento del salario mínimo, pero 6 de cada 10 cada vez están más lejos de ganarse ese salario mínimo. Por eso nuestro compromiso en esa concertación salarial de finales de 2026 es tener un paquete de medidas para que más personas se ganen el salario mínimo, con una meta al final de nuestro gobierno de 3 de cada 10 personas ocupadas devengándolo. ¿Cómo? Reduciendo trámites, acompañando al sector privado y sobre todo haciendo visible lo invisible que se encuentra en la informalidad. Muchas gracias, candidato Juan Daniel Oviedo. Y cierra esta ronda el candidato Juan Carlos Pinzón. Juan Roberto, muy buenos días. María Alejandra, buenos días. Colombianos, un gusto saludarlos. A mis colegas, compañeros, un saludo especial. Miren, la verdad es que es muy difícil que una familia viva con un salario mínimo. Comencemos por ahí. Este país necesita que la gente pueda tener ingresos más altos. Pero digámonos la verdad, 13 millones de colombianos ni siquiera alcanzan el salario mínimo, ni siquiera tienen un salario mínimo, viven del rebusque, viven del día a día. Un gran reto es formalizar esos colombianos que tengan la posibilidad de tener un salario estable, que puedan proyectar su futuro. Por supuesto, cuando se hacen las cosas de manera autoritaria, como imponer por decreto un salario, lo que eso significa es que se pone en riesgo la estabilidad de las empresas, no gana nadie. Yo quiero una Colombia solidaria, donde trabajemos para tener ingresos más altos. Y la manera de hacerlo es con más educación, es con más infraestructura, es con más tecnología, es elevando la mano de obra colombiana para que podamos tener mucha más inversión y unos salarios más altos. Esa es la gran apuesta de Colombia, un futuro posible, viable y positivo para todos. Muchas gracias, candidato Juan Carlos Pinzón. 7:13 minutos. Vamos a la siguiente ronda de preguntas, María Alejandra y televidentes, que es de preguntas específicas para cada candidato. Aquí hay una particularidad, como se los planteamos en las reglas de manera interna. Hay la posibilidad de que haya contrapreguntas y al final de cada ronda de respuesta para esas preguntas hay la posibilidad de que todos puedan intervenir sobre el tema en cuestión. Arranquemos, María Alejandra, el turno para Paloma Valencia. Vamos en ese orden para ir rotando las respuestas. Candidata Paloma Valencia, las coaliciones tienen por propósito la unión de propuestas afines, de ver un mismo modelo de país. Las consultas también, por norma, tienen que ver con decisiones internas para escoger un candidato.
¿Qué tiene que ver en común, qué tiene de común el Centro Democrático, por ejemplo, con el nuevo liberalismo de Juan Manuel Galán? ¿Qué tiene que ver el Centro Democrático con el proyecto de Juan Daniel Oviedo? ¿O qué tiene que ver el proyecto del doctor Cárdenas con el proyecto del doctor Pinzón? ¿Qué coincidencias realmente tienen ustedes para haberse unido en esta propuesta de coalición? María Alejandra, lo primero es que todos pensamos primero en Colombia, que todos tenemos muy claro que hoy las circunstancias de tener un gobierno con tintes antidemocráticos, un gobierno que presiona la institucionalidad y que un segundo gobierno de este tipo podría poner en riesgo nuestra democracia, yo creo que nos convoca a todos. Independientemente de las diferencias que tenemos, yo creo que aquí lo que es claro es que Colombia necesita no tantos líderes como líderes capaces de ponerse de acuerdo para que entre todos y caminando juntos podamos construirle un futuro mejor a Colombia. Yo estoy convencida de que esta gran consulta lo que representa es el esfuerzo de muchos que desde vertientes muy distintas podemos entender que hay cosas que nos unen. Queremos una Colombia más rica, una Colombia más próspera. Queremos una Colombia segura, sin violencia. Queremos una Colombia con oportunidades. Una Colombia sin corrupción, con manos limpias. Una Colombia que esté en manos de gente que conozca los temas del Estado. Una Colombia que no se rinda ante las dificultades. Creo que aquí lo que hay es el entendimiento de que Colombia puede más y somos capaces de más. Candidata, aquí el tema además puede sonar de mecánica política, pero sí bien vale la pena saber qué va a pasar de cara a la primera vuelta. Y se lo pregunto porque las encuestas muestran a 3 candidatos punteando. ¿Qué garantiza que los 9 o de los 9 candidatos, 8 van a tener que respaldar a uno o a una que gane esta consulta? ¿Cómo va a mantener esa cohesión quien gane esa consulta de la gran consulta por Colombia? En la política yo creo que todo es como la poesía, la culpa es de uno cuando no enamora. Yo creo que aquí lo que tenemos que procurar es tener un sentido de respeto, de compromiso, de afecto, de visión de país, porque aquí, digamos, por encima está Colombia, por encima está una Colombia que sí es posible y que le está, digamos, costando a este país orientar su futuro. Yo creo que esta coalición lo que dice es, independientemente de que somos diferentes, hay unos puntos que nos unen, hay una visión sobre Colombia que nos unen, y esa visión es la que tiene que imperar para que todo funcione. 7:17 minutos. Abrimos la bolsa para debate. ¿Alguien quiere intervenir sobre este tema, sobre esta inquietud? Bueno, lo primero que yo diría, Juan Roberto, Doctor Galán, es que precisamente la riqueza de esta coalición, de donde va a salir el próximo presidente de Colombia, no me cabe la menor duda, es la diferencia. Pensamos diferente en muchos temas, pero nos respetamos, pero no nos odiamos, pero no nos descalificamos, pero no nos agredimos personalmente. Y en esa diferencia está la gran riqueza de experiencias, de hojas de vida, de trayectorias que van a hacer que Colombia pueda tener un gobierno que pueda gobernar. Porque es que si los colombianos nos vamos o por un extremo o por otro, pues Colombia no va a tener gobierno, va a tener una guerra civil en los próximos 4 años. Candidato Pinzón, el candidato Oviedo y cierra el candidato Cárdenas. Yo no tengo duda que evitar la confrontación es algo positivo y es algo que debemos hacer entre las personas que estamos en este grupo. Pero algo que sí nos convoca es la necesidad de confrontar los problemas de los colombianos. Aquí hay patriotismo, aquí hay amor por el país, hay distintas aproximaciones a ese amor, pero hay amor por Colombia. Y lo que queremos es confrontar esos dolores que hoy tienen los colombianos. La seguridad, sin duda, hay miedo, tenemos que derrotar juntos el miedo, pero también hay muchos temores en el tema de la salud, en el tema de la educación, en el tema de las oportunidades, en el tema de la vivienda. Sí. Nos podemos y debemos sumar para enfrentar esos problemas que ustedes tienen, colombianos. Candidato Oviedo. A mí me parece valioso lo que responde Paloma, porque muestra que la derecha, en este caso el Partido Centro Democrático, también está dispuesto a que una visión de centro pueda ganar esta consulta, como la que yo represento. Y qué bueno que el país entienda que sumar entre distintos es posible, que competir con unas reglas claras y ponernos de acuerdo alrededor de un propósito es algo súper valioso para Colombia. Cierra Mauricio Cárdenas. Bueno, yo creo que a los televidentes hasta ahora debemos decirles con toda claridad qué nos une. Hemos estado en debates, hemos estado en muchos foros y yo digo que aquí hay 3 elementos. Primero, no queremos que Colombia sea un país estatizado.
Es decir, que el Estado y los políticos tomen las decisiones por ti. Segundo, defendemos las instituciones actuales, especialmente la Constitución del 91. Y yo lo que he oído de todos es que estamos en contra de la política de paz total. Cualquiera de nosotros va a levantar esas mesas de negociación. Pero así como hay coincidencias, hay diferencias. Y por eso usted va a tener que elegir el 8 de marzo entre nosotros cuál va a ser el líder. Donde yo siento que hay más diferencias, no es si derecha o centro, no. Es cómo interpretamos el concepto de seguridad. Seguridad. Para mí seguridad es orden, es fuerza, es presencia de la fuerza pública, pero es algo más. Es también inversión social en las zonas que están más afectadas por el conflicto en nuestro país. Muy bien, 7:20 minutos. La siguiente pregunta específica, María Alejandra, para el candidato Juan Manuel Galán. Ustedes son una coalición claramente de oposición a este gobierno, al gobierno del presidente Gustavo Petro, que se hizo llamar desde el comienzo el gobierno del cambio. Sin embargo, ustedes también plantean, obviamente a partir de una situación de coyuntura, que se debe seguir profundizando el cambio en algunos sectores, que tiene que haber cambios, que definitivamente Colombia sí tiene que cambiar. Yo quisiera que ustedes lograran establecer en qué y cómo hacer el cambio que les preocupa, que sobre todo les preocupa hoy primordialmente. Bueno, uno de los principales problemas que tiene este país, que tienen los colombianos, es la desigualdad. La desigualdad en oportunidades, en derechos y en deberes. Mientras no logremos eso, mientras no logremos que el Estado esté presente en todo el territorio, mientras el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, en el Catatumbo, el ELN, en Arauca, siga siendo como una especie de suplantación del Estado, imponiendo vacunas, impartiendo justicia, no vamos a tener realmente un país viable. La verdadera seguridad no es simplemente que los colombianos puedan salir a la calle tranquilos, eso es una parte de la seguridad, es la impunidad del grave problema que tiene Colombia en este momento. Y los colombianos votaron por el actual gobierno porque querían un cambio de lo que venía gobernando. Entonces, lo que tenemos que proponerle a los colombianos es una cosa distinta a regresar al pasado, a las fórmulas del pasado que ya se aplicaron en el pasado y que no funcionaron. Los colombianos quieren algo distinto. Y para poder construir un camino distinto, pues tenemos que ponernos de acuerdo los colombianos hacia el 2050, por ejemplo, en que Colombia sea la primera potencia mundial en producción de alimentos, que lo podría hacer en toda la altillanura, en los proyectos de país. Pero para eso necesitamos un gobierno moderno, confiable y que dé seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de juego para que llegue la inversión. Porque las grandes inversiones que van a desarrollar productivamente a Colombia no van a llegar, María Alejandra, si no hay seguridad física y seguridad jurídica. ¿Ese sería para usted el cambio, digamos, una visión integral de toda esta, de todo lo que he mencionado en términos de inversión, de cambio, digamos, de énfasis, pero el diagnóstico ha estado hecho, ese diagnóstico existe y de alguna manera Colombia ha intentado todos los caminos. De alguna forma, la crisis del Estado, de no hacer presencia territorial, de perder esa hegemonía en el monopolio de la fuerza, pues ha significado que sigamos y permanezcamos en este proceso, porque también tenemos la presencia del narcotráfico. ¿Qué cambio realmente le puede dar usted confianza a la gente que no es el pasado, que no es el cambio que ustedes critican del gobierno de Gustavo Petro, sino que hay una propuesta diferente de cambio de verdad? Pues la posibilidad de superar este conflicto y esta polarización que nos tiene anclados al pasado, la posibilidad de construir acuerdos. Mi experiencia en el Senado fue sacar adelante 17 leyes por acuerdos, leyes que eran difíciles de sacar, que se habían caído varias veces en el Congreso porque no había acuerdos entre distintos partidos. La ley de inteligencia y contrainteligencia, que conoce muy bien Juan Carlos Pinzón porque estuvo en el sector defensa cuando impulsamos esa ley que fue tan importante. Yo fui coautor y ponente en la Comisión Primera de la ley de inteligencia y contrainteligencia. Entonces, lograr acuerdos
en el Congreso es fundamental porque hemos visto que este gobierno no ha podido materializar muchas de las reformas que ha propuesto porque no es capaz de sacar adelante en el Congreso la construcción de esos acuerdos que se necesitan. Es que la elección del Congreso es tan importante, María Alejandra y Juan Roberto, como la elección del presidente de la República. Un presidente sin Congreso, y lo sabe Mauricio Cárdenas y lo sabe Paloma, pues no puede gobernar. Necesita construir acuerdos. El cambio que usted está señalando es el del consenso y el de los acuerdos. Ese sería un cambio fundamental para plantearle al país. Abramos el debate y tiene razón María Alejandra, ya que lo plantea el candidato Galán. No sé si vieron un informe anoche de Juan David Laverde, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, sobre eso, sobre esa relación del Congreso con los gobiernos. Y hablaban de un círculo perverso de los famosos cupos indicativos, de los que tanto se ha hablado por el tema de la unidad de gestión de riesgo y el largo etcétera de esa relación. El debate, abrámoslo si quiere, sobre ese tema. ¿Cómo va a ser esa relación de ustedes como presidentes con el Congreso de la República cuando está de por medio de eso que mencionaba el doctor Galán? ¿Quién quiere arrancar? Corto, por favor, para que todos puedan intervenir. Paloma. Bueno, pues en primer lugar, la noticia que vimos anoche es espeluznante. Esto es un problema estructural, ¿sí? Todo lo que está pasando con la ola invernal, todo lo que está pasando con la salud, demuestra que el problema de la corrupción no son las personas, sino es la estructura, cómo funciona el Estado, un Estado lento, opaco. Necesitamos que haya más transparencia, que haya inteligencia y sobre todo que entendamos que la gente quiere un Estado que acompañe ese punto común que tenemos ustedes y yo, y es querer hacer la tarea en ese país. Candidata Paloma Valencia. Vea, brevemente, yo creo que de la paz total a la seguridad total, de la salud fiada y endeudada, una salud pagada oportunamente, de un Estado ineficiente y corrupto, un Estado cercano al ciudadano, digitalizado y transparente, de un problema de odio de clases, una política social sostenible y de fondo que cuide los ancianos, las madres cabeza de hogar, los jóvenes. Pero el tema del Congreso, Juan Roberto, yo le he parado a este gobierno muchísimos proyectos y no tengo cupos indicativos. Yo creo que el tema es entender que los congresistas hay que tratarlos de acuerdo como uno quiere que se comporten. Si usted los trata como bandidos, pues se comportan como bandidos. Si usted lo que cree es que hay que comprarlos, pues se venden. Pero yo creo que a la gente hay que llamarla a construir país. Y cuando yo he hecho ese llamado en el Congreso de la República, he logrado los votos siempre. ¿Quiénes más quieren intervenir? Mauricio Cárdenas y Juan Carlos Pinzón. No más Olmedos. Colombia no aguanta más ese tipo de corrupción, donde los políticos lo que buscan es beneficiarse ellos mismos. Nosotros reivindicamos una forma de hacer política que es honesta, que es transparente, que está motivada por el servicio público. Y estoy seguro que todos los que estamos acá vamos a luchar contra esa politiquería. ¿Qué hay que hacer? Está bien que los parlamentarios impulsen proyectos en sus regiones, para eso se trata, llevar beneficios a sus electores, pero no se pueden robar la plata de los colombianos. Entonces, cualquier congresista que impulse un proyecto, pues debe dejar completamente la trazabilidad del rastro. ¿Qué impulsó? ¿En qué ministerio? ¿En qué montos? ¿Con quién se va a contratar? Colombia no aguanta más Olmedos y en manos del pacto histórico seguirá habiendo Olmedos. Doctor Pinzón, cerramos este debate sobre este tema del cambio. Muchas gracias, Juan Roberto. Mire, para mí el tema de cambio más importante que yo voy a implementar en mi gobierno es hacer uso de las riquezas de Colombia para transferírselas a la base popular del país. Yo quiero que el uso de los excedentes del petróleo, del oro, del cobre, del cobalto, del carbón, se traduzca en pensión garantizada para todos los colombianos, en una vivienda digna para aquellos que no lo tienen y la puedan pagar a través de un arrendamiento, en créditos educativos, en créditos de microcrédito para que la gente pueda hacer sus cosas. Por supuesto, con una seguridad draconiana, puño de hierro contra el crimen, pero mucho amor y mucha consideración con los dolores del pueblo colombiano. 7 de la mañana, 28 minutos. Ahora el turno, María Alejandra y televidentes, de pregunta específica es para el candidato Juan Daniel Oviedo. Usted que sabe de estadísticas, cuando se habla de 1.3 millones de colombianos que han salido del país, se menciona que ha sido el mayor número de colombianos dejando la nación en los últimos años. Sin embargo, también es claro que hablar de esa salida de colombianos puede ser algo de otras décadas. Hoy también se habla de una migración global, de búsqueda de oportunidades, pero también hablemos de Juan, por ejemplo, que tiene 21 años y no estudió, no tiene trabajo.
o de María, que sí estudió, terminó la universidad, pero tampoco tiene trabajo. Y quieren pensar que su futuro está en Colombia, pero deben empezar a mirar hacia afuera. Con esas dos perspectivas, la de que la inmigración no necesariamente es mala, pero que Colombia no les ofrece esas oportunidades, ¿usted qué les dice a Juan y a María? Bueno, yo creo que en este punto es clave reconocer un problema que tenemos en Colombia, y es que la educación, que debería ser fuente de oportunidades, hoy técnicamente y estadísticamente no está dando trabajo. Por eso, nuestro propósito en nuestro gobierno es lograr una reforma estructural a la formación en competencias y habilidades en el país, en donde la flexibilidad, los temas afines con lo que los jóvenes quieren hacer en sus vidas, sea una realidad para dialogar rápidamente el sector privado, la academia y el sector público. Aquí debemos entender que el mundo de los jóvenes es muy distinto al del mercado laboral que hemos pensado en los últimos 30 años. Y por consiguiente necesitamos escuchar, hacer equipo y sobre todo trabajar de la mano con el sector privado para responderle a los jóvenes con oportunidades, sobre todo en empleabilidad y emprendimiento. Mire que nosotros apenas salió la promoción, les contamos una infidencia de este debate el jueves pasado que empezó a salir. Usted viera la cantidad de gente que empezó a escribirnos en las redes sociales con este tema. Y por eso quisiera tanto esa contrapregunta como para que abramos el debate. Porque a Juan y a María, como decía María Alejandra, ellos dicen, mire, ¿por qué no nos condonan las deudas por mérito académico o servicio social? El famoso tema del ICETEX. Rápidamente, doctor Oviedo, y abrimos el debate con los demás. Claro que sí, qué bueno que nos haga profundizar en esa pregunta. 12.1 millones de jóvenes entre 14 y 28 años en Colombia, de los cuales 7 millones no están estudiando. Pero de esos 7 millones, 1.5 millones de jóvenes dicen, yo quiero estudiar, pero en mi casa no hay plata para poder financiar la educación. Por consiguiente, más que reformar el ICETEX, necesitamos que el sector financiero, de la mano con el sector público, garanticen que haya crédito para 1.5 millones de jóvenes, que sea reembolsable en función de sus niveles salariales y en función de las necesidades específicas que tengan en sus hogares. Pero una pregunta que me surge justo es, de todas maneras, la preparación hacia el mundo, hacia el mercado global para todos estos jóvenes también puede estar en el exterior. En este ejercicio de Mejor Conversemos que ustedes han visto seguramente en Caracol, una de las preguntas era quiénes se quieren ir del país y la gente no se mueve, pero a la hora de estudiar afuera y prepararse, de igualarse de alguna manera con los jóvenes de otros países que pueden tener esas capacidades, pues la gente sí quiere hacerlo. ¿Por qué no crear, digamos, también esa conciencia de que es posible y no necesariamente quedarnos diciendo que este es el país de las maravillas, que por favor se queden, porque en algún momento se resolverá el problema, digo yo? No sé quién quiera. ¿Quién quiere arrancar? Mira, el candidato Pinzón, candidato Pinzón, y ya voy con usted. Listo. Candidato Pinzón. Yo, una de las cosas que he planteado con mucho interés y por mi propia experiencia, yo vengo de una familia de clase media, a mí me tocó conseguir una beca total para poder estudiar en el exterior. Y por eso sé el valor del estudio y de cómo esto se vuelve un ascensor social para la vida y para la gente. Hemos propuesto al país, primero, crédito educativo garantizado para cada niño que termine el colegio y pueda estudiar lo que quiera. Segundo, una reforma que permita que haya carreras más cortas, carreras de un año, carreras que le permitan a la gente rápidamente tener ingresos. Y tercero, crear la beca Miguel Uribe Turbay, para a partir del año 2028 enviar 3.000 jóvenes colombianos al exterior de ingresos medios y de ingresos bajos a estudiar sus maestrías. Y si vuelven al país, no tendrán que asumir ningún costo. Ese es el tipo de cosas que son transformadoras para el país. El candidato Galán y luego el candidato Cárdenas. Roberto, hay un dato muy interesante que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que las remesas pues, son el segundo rubro de ingresos del país, pero en las remesas no todo es gente que vive en el exterior que está enviando su plata para acá. Es el primero, ¿no? 13.000 millones de dólares. Exacto. El año pasado. Una buena parte de lo que es contabilizado como remesas es de personas que están en Colombia trabajando para empresas en el exterior. El talento laboral colombiano es altamente valorado y hay muchos jóvenes que están encontrando oportunidades
quedándose en Colombia y trabajando para empresas en el exterior, pero necesitan apoyo, necesitan conectividad. Con conectividad pueden acceder a cursos gratuitos en línea, con conectividad pueden tener mayores ingresos rápidamente. Sí. Tiene que haber una autopista realmente de conectividad que apoye a esos jóvenes para que entren dentro de la inclusión financiera, que Sí. debe ser otro proyecto de país para luchar contra el gota a gota y la informalidad. Candidato Cárdenas. Fíjese el daño que causa la ideología de la izquierda. Le dijeron no al ICETEX porque los estudiantes estaban yendo a las universidades privadas. Cerraron Colfuturo porque van a universidades del exterior. Ese es un contrasentido. Lo primero que hay que hacer es arreglar ese problema. A los jóvenes universitarios vuelve el ICETEX con unos créditos que vas a tener que pagar solo si consigues trabajo. Y vas a pagar en proporción al ingreso que tengas después. Colfuturo, por supuesto, es una necesidad. Necesitamos apoyar a nuestro talento para que se vaya a las mejores universidades del mundo. Entonces, vuelve la educación, vuelve el financiamiento. Y ojo, a los colombianos que se están yendo hoy al exterior, cuyo sueño es irse a conseguir un trabajo por fuera, que no tienen oportunidades acá, lo que tenemos que hacer es conseguir esas oportunidades. No se vayan a trabajar al exterior. Vamos a traer a Colombia las posibilidades de venderle al mundo, facturar en dólares, pero vivir acá en pesos, en nuestra familia, en nuestra cultura. Paloma Valencia. Es fundamental entender que el mundo está cambiando. Hoy hay una revolución tecnológica y de inteligencia artificial que no podemos desconocer. Y si no tomamos las decisiones para que nuestra juventud y nuestros niños ingresen en la tecnología, nosotros vamos a volvernos un país analfabeta a la vuelta de la esquina. Nuestro propósito es que para los jóvenes de bajos ingresos haya un programa gratuito de formación en tecnología. Muchos de ellos están trabajando con empresas en el exterior, pero es lo que tenemos que hacer porque el tiempo llegó. Y ese joven que hoy dice quisiera estudiar, pero no me da porque estoy trabajando y tengo que responder por mi familia un subsidio. Lo importante es la libertad. Nosotros creemos que el ciudadano es el que tiene que escoger si quiere una universidad pública o privada. Por eso el ICETEX, como Colfuturo y todas las alternativas que subsidian la demanda, es decir, que pagan lo que usted escoge y no lo que el Estado escoge por usted, son fundamentales y las sacaremos adelante. Aquí vamos a cambiar un poquito el formato. Tiene razón María Alejandra, porque es que este tema sí que interesa y se conecta con un tema que es fundamental, el futuro de nuestros muchachos. Es que ustedes vieran la cantidad de mensajes de la gente hablando de este tema, María Alejandra. No sé si le contestaron y le dijeron a Juan o a María que se quedaran en Colombia o que fueran a estudiar, pero ya ¿sabe qué se me ocurre? A ver, vayan a estudiar y vuelvan. Mucha gente, al hablar de este tema, siempre se imagina que ustedes, los que pretenden ser los presidentes de Colombia, presidenta de Colombia, tienen la vida resuelta, que la han tenido resuelta siempre. ¿Por qué no nos cuentan cuál fue el primer empleo que ustedes tuvieron? ¿Quién se los ayudó a conseguir? Mi primer empleo fue vendedor. a ver, en orden, arranquemos. Muy cortico. Juan Daniel Oviedo y ya los demás. Mi primer trabajo formal aquí en Colombia fue pegando stickers en educación continuada en la Universidad del Rosario. ¿Y cómo así? ¿Cómo era ese trabajo? Mi primer trabajo formal aquí en Colombia. Y en Europa fue recogiendo manzanas en el verano para poder financiar mis estudios de doctorado. Primer empleo. Juan Carlos Pinzón. Lavé tapetes, hice pan, vendí camisas, vendí lotería y era el monitor de varias materias en economía, macroeconomía, microeconomía, política fiscal. Juan Manuel Galán. Bueno, vendedor en un almacén que se llamaba El Centauro, de artículos de cuero, en unas navidades, y un emprendimiento también que hice con un amigo para lavar carros, y en Londres, cerca a Londres, en un restaurante, en la cocina, lavando todo lo de la cocina, el piso, las ollas, los platos, encargándome de lavar el cuarto frío, que era terrible porque en invierno ese frío y sacar toda la comida y volverla a guardar. Esos fueron mis primeros 3 empleos. Paloma Valencia, su primer trabajo. El primer empleo yo creo que fue en Planeación Nacional, haciendo un manual para que un funcionario público supiera cómo funcionaba el Estado. Me lo ayudó a conseguir un amigo que ya estaba trabajando allá. Y el otro fue ser profesora de Constitución y Democracia, como en un grupo de buenos estudiantes que la Facultad de Derecho decidió que querían formar para que fuéramos los futuros profesores. Me salí de la academia en un momento dado. Mauricio Cárdenas, su primer trabajo. Mi primer empleo no remunerado fue trabajar en las vacaciones en el almacén de mi abuelo en la calle Colombia, en el centro de Medellín. Y ya remunerado, ser asistente de investigación en la Facultad de Economía, en la Universidad de los Andes, en un proyecto sobre el desarrollo agrario colombiano.
el primer empleo, ¿no? Ese siempre es una gran pregunta, porque además muchos colombianos tienen dificultad para tener ese primer empleo. Pero bueno, pasemos a otro tema. Vamos con el candidato Juan Carlos Pinzón en esta pregunta específica. Estamos viendo, doctor Pinzón, esta tragedia de Córdoba, pero la vemos de forma repetida. Cada tanto tiempo Colombia y el mundo en general se está enfrentando a este cambio climático. Muchas veces es producto de esto, otras falta de planeación, falta de limpieza de los cauces del agua, falta de alcantarillado, etcétera. Tenemos una cantidad de problemas. Hoy, frente a esto, Colombia se enfrenta cada vez, como en el 2011, en La Niña, etcétera, a la falta de recursos y a la falta de gestión del Estado para poder recuperar a estas personas que lo han perdido todo y que quedan sumidas, obviamente, en una tragedia personal, pero además colectiva, porque se desbaratan los barrios, las ciudades. Realmente, ¿cómo puede Colombia enfrentar una atención inmediata, efectiva y con recursos que no se los roben para poder llegar a recuperar lo que de alguna manera vamos a tener que enfrentar como algo de largo plazo? Alejandra, el día de ayer estuve en Urabá y estuve acompañando todo este tema de las inundaciones. Lo que está ocurriendo en Urabá, en Córdoba, en Sucre es dramático. Pero incluso en una ciudad como Medellín vimos que cuando se vino un gran aguacero, simplemente la infraestructura no dio más. Estas son realidades con las que estamos conviviendo. A mí, parte de lo que más me preocupa son dos temas en esto. Primero, la maldita corrupción. Ponen a la gente a que viva, por ejemplo, en humedales. Por supuesto, llegan los periodos de inundación y la gente sufre terriblemente. Uno de los planes que nosotros tenemos es hacer 1.100.000 viviendas para personas de bajos ingresos que las puedan pagar con su arrendamiento en un periodo de 30 años, pero que puedan vivir en sitios estables, en sitios donde no van a pasar estas tragedias y donde van a salir de la pobreza extrema porque van a vivir con dignidad. Veía yo allá en Córdoba, con mucha tristeza, que ya no hay, y en Urabá, una agencia del Estado que opere efectivamente, porque desgraciadamente la Agencia de Gestión del Riesgo se convirtió en la central de corrupción más grande del país. Colombia necesita una gran agencia de riesgo y una gran agencia de mitigación que haga la infraestructura y que mueva a las personas que están en más alto peligro. Sí, estaba aquí anotando, mire, Mocoa, Gramalote, Providencia, La Mojana, por mencionar algunos. El tema, como decía María Alejandra, doctor Pinzón, y ahora abrimos el debate, es la corrupción y la ineptitud del Estado para manejar esto. Siempre se dice, hay que prevenir y hay que atacar y estar pendiente, digamos, de las dificultades, pero no se hace. El caso de Gramalote es uno interesante. Yo recuerdo, siendo secretario general de la presidencia, cuando ocurrió esa tragedia, un terremoto, quedó destruido y ese municipio se reconstruyó. Es uno de los pocos ejemplos donde, en efecto, sí se pueden tomar las decisiones y hacer, por lo menos, una respuesta efectiva. Pero el país tiene un reto muy grande y ahí es donde la planificación es vital. Yo toda la vida he sido un gran planificador, es a lo que me he dedicado y creo que el país necesita volver a una planeación nacional que se dedique a mirar cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades para planificar la infraestructura y las capacidades que el país necesita. Abrimos el debate, doctor Cárdenas. Sí, Juan Roberto. El nombre del juego es adaptación. El cambio climático llegó para quedarse, es una realidad, no se puede negar, pero tenemos que adaptarnos. Fíjense lo que pasó en Córdoba. En Córdoba hay una central hidroeléctrica que es Urrá, que está diseñada para manejar cierta cantidad de agua. Llegó mucha más agua, se rebosó la presa y esa agua cayó al río Sinú. El presidente Gustavo Petro le está echando la culpa a Urrá de lo que está pasando en Córdoba. Entonces, ¿para dónde? Petro ni ha ido. ¿A dónde va la necesidad de Colombia? Que la infraestructura se construya ya diseñada para enfrentar el cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las carreteras, las presas de las centrales hidroeléctricas, las mismas viviendas tienen que estar hechas de una manera que puedan enfrentar el cambio climático. Entonces, ¿qué significa esto? Un presidente que entienda el problema y que diga, de aquí en adelante tenemos que hacer las cosas de otra manera, porque si no el cambio climático nos va a jugar malas pasadas. Candidata Paloma Valencia y luego Juan Manuel Galán. En la lista de los países afectados por el cambio climático, nosotros siempre estamos en los 5 primeros. Y llevamos hablando de esto, no sé, los últimos 15 años.
Y la verdad, se gastan todo en estudios en vez de hacer las obras. Este país necesita no solo las hidroeléctricas, sino las represas de contención para cuando los ríos se desbordan. Este país necesita control de aguas lluvias. Este país necesita organización en términos de la prevención del invierno. Mire, uno de los temas más importantes de lo que está pasando es que no hay ninguna entidad analizando qué es lo que le va a pasar a cada pueblo, cuáles son los riesgos. Se han gastado la plata en estudios, ya que hay que hacer las obras de infraestructura física para la contención de las inundaciones. Y estos son nuevas represas, no con motivos eléctricos, sino simplemente para aguantar el medio ambiente. ¿Cuánto tiempo se toma el Estado colombiano haciendo una represa? Pues hombre, hay que contratarla con los privados para que se haga rápido, María Alejandra. Esa es la diferencia entre quienes creen en el estatismo y los que no. No, digo el Estado en general cualquier camino, pero en que se haga una represa. Años. Y sobre todo los tiempos. Años. Décadas. Pero no represas con turbinas, estas son represas de contención de agua. Esto no debe tomar tanto tiempo porque esto no es una infraestructura para que el agua genere energía. Esto es la contención del agua cuando hay estos problemas, que las tienen muchos países del mundo. Nosotros no las tenemos a sabiendas, hace más de 15 años que esto iba a pasar. Aquí ni siquiera lo hemos hecho con el canal del dique, Juan Manuel Galán. No, pues nada. Mire, Claro, Juan es que ese es el Roberto, problema. Nada. Como decía Juan Carlos, la maldita corrupción, pero el maldito centralismo que tiene jodida a Colombia, porque tenemos una presidencia de la República, no por este presidente, por la institución presidencial, que humilla y atropella a las regiones. El presidente es como un monarca. Es como un todopoderoso, un emperador. Nada pasa en las regiones y en los territorios si en el gobierno central no se decide. Sí. Y qué curioso que siempre dicen del centralismo que es Bogotá. Y Bogotá es una de las ciudades más afectadas precisamente por el centralismo. Lo que tenemos que hacer en Colombia, y lo decía esta mañana en la radio el gobernador de Córdoba, diciendo, mire, si en los últimos 10 años toda la plata que se ha gastado en atender tragedias, si hubiese gastado en hacer las obras que se necesitan para lo que dice Mauricio, de adaptarnos al cambio climático, pues no estaríamos lamentando lo que siempre lamentamos en estas tragedias, que es la pérdida de vidas humanas, sí, y que la gente más vulnerable es la más afectada y la más jodida siempre. Cierra Juan Daniel Oviedo este segmento. Yo creo que en este tema el problema no es el invierno, somos nosotros. A este país le ha quedado grande el invierno, le ha quedado grande el verano. Desde 2012 tenemos una ley y una institucionalidad para la gestión de riesgos y desastres. Estamos metiendo 2.7 billones de pesos al año en adaptación climática y eso lo único que ha hecho es alimentar la corrupción. Aquí se necesita entender que si seguimos gritando y en medio de esta polémica, nunca vamos a ver los problemas de verdad y nunca le vamos a poder responder a los habitantes de 16 departamentos y 104 municipios que hoy se ven afectados por este frente frío que está generando tantas dificultades en el norte del país. Muy bien, cierto. Señora. Córdoba, ¿verdad? Estamos hablando sobre todo de Córdoba y Urabá. Sí. ¿Ustedes saben cuánto se puede gastar hoy un candidato al Senado en Córdoba? Yo le tengo el dato de cuánto vale un voto en Córdoba. 250.000 ¿Por cuánto se está pesos. comprando? Yo lo tengo por 400.000 y que también hay candidaturas Subió al Senado que hoy. pueden costar 35.000 millones de pesos. Y María Alejandra, ¿de dónde viene la financiación? Y candidatos que todavía están pensando que allí, en ese departamento que hoy enfrenta semejante tragedia, el río de plata electoral, pero será motivo, digamos, podría ser pero motivo una reflexión sobre eso. Chiquitas, una reflexión. Se nos acaba el tiempo. En Sincelejo, la gente en la calle me dijo, la última campaña a la gobernación costó 50.000 millones de pesos. Nosotros, cada uno en esta consulta, tendremos un tope y seguro lo vamos a respetar, de 2.000 millones de pesos. Una consulta para ser presidentes de Colombia, 2.000 millones. Para ser gobernador del Sucre, 50.000 millones. Échenle una mirada a los candidatos de las listas que están en Córdoba. Bueno, 7:48 minutos y la pregunta específica para Mauricio Cárdenas con otro tema igual de doloroso, creo que usted lo mencionaba y lo mencionó la candidata Paloma Valencia, así como es el del invierno y la falta de previsión que nos tiene jodido, como ese centralismo, lo decía Juan Manuel Galán, es el tema del orden público. Veíamos el viernes, mire lo que pasó en Arauca, la zona limítrofe con Venezuela, lo que está pasando en el Catatumbo, un tema del que ustedes han hablado, pero yo sí creo que el país merece oírlos. Aquí la pregunta, doctor Cárdenas, es cómo recupera el Estado regiones como Catatumbo, como Arauca, como Cauca. Una estrategia que tiene dos elementos. Lo primero, fuerza, orden público, retomar el control del territorio, recompensas de 30 millones de dólares.
para capturar o dar de baja a personajes como alias Calarcá o alias Iván Mordisco. Es decir, los grandes capos de estos grupos armados organizados que causan tanto terror y daño en Colombia. Pero al mismo tiempo que empoderamos a la fuerza pública, que acabamos con las negociaciones de la paz total y que terminamos esa nefasta figura de la suspensión de órdenes de captura, vamos a tener una política de inversión social, porque al raspachín hay que convertirlo en programador. Y esto puede sonar ingenuo, iluso. Es una realidad. En Tibú podemos llevar la formación técnica para que los colombianos, los campesinos, que hoy no tienen ninguna alternativa a estar en el negocio de la coca, pasen a ser programadores. Y desde Colombia le vendamos servicios al mundo, software, videojuegos. Eso es posible, requiere inversión social. Entonces requiere el Estado, pero también al sector privado. Soy el creador de la figura Obras por Impuestos. Me siento orgullosísimo de esa figura. Es el sector privado haciendo la infraestructura. Pero ahora le voy a decir al sector privado, haga más en esas zonas. Haga, por ejemplo, programas de formación técnica. Y con sus impuestos, en vez de pagar los impuestos a la DIAN, en vez de mandárselos a la corrupción, haga obras que nos permitan mejorar las condiciones de vida en el Catatumbo, en Tumaco, en Mocoa, en todo el país donde hay problemas de narcocultivos. La realidad del Catatumbo y de toda esa zona es que además es una zona riquísima en la producción de alimentos. ¿No será que la vocación de quienes están en el Catatumbo es ir por ahí, en el camino que ya han construido antes de llegar a ser programadores? ¿No será, por ejemplo, que los alcaldes del Catatumbo, que han pedido a gritos desde hace muchos años y muchos gobiernos, por favor, ténganos en cuenta para crear esta solución conjunta, no nos los impongan una solución? No desde Bogotá. Porque además ellos tienen una historia muy larga de penetración, por ejemplo, del ELN allí. O sea que aquí el cambio es profundo, desde las bases de las juventudes y de las personas que ya saben cómo sacar adelante o cómo quisieran quitarse esta presión de los grupos armados. Mira, también hay municipios grandes. Tibú es un municipio donde hay personas que quieren formarse como programadores. Ya lo hizo Uniminuto, pero por supuesto también el desarrollo agrícola es su vocación. Entonces tenemos que hacer las dos cosas. ¿Qué nos falta para el tema agrícola? Vías terciarias. ¿Cuál es mi propuesta? 10 por 1. Por cada kilómetro de vía nacional que un concesionario construye, tiene que comprometerse a rehabilitar y mantener 10 kilómetros de vías terciarias y secundarias. Entonces así vamos a lograr la capilaridad para llegar con oportunidades a esas veredas donde están los campesinos, en el Catatumbo, en Tumaco, en el Putumayo. Eso es lo que necesita Colombia. Muchas gracias. Abrimos el debate. ¿Cómo enfrentamos el tema de Catatumbo? Que son muchos Catatumbos, doctor Oviedo. Bueno, Luego Paloma Valencia. En primer lugar, reconociendo que la promesa de control territorial del Estado en el Catatumbo tiene que empezar a cumplirse, porque no lo hemos tenido no solo en este gobierno, sino mucho tiempo atrás. Y esa posibilidad de que el Estado llegue al Catatumbo la hace Venezuela. Y para nosotros la relación binacional entre Colombia y Estados Unidos se vuelve fundamental para convertir al Catatumbo en un eje productivo de bienes y servicios que va a necesitar Venezuela en su transición democrática y en la reconstrucción de su tejido productivo y económico. Sí, ese factor que menciona Juan Daniel Oviedo es clave y es Venezuela, ¿no? Es que estamos al lado. ¿Qué tanto puede cambiar con lo que está ocurriendo hoy en Venezuela? Candidata Paloma Valencia. No, pues totalmente. Si Venezuela entra a la democracia, nosotros vamos a ser actores fundamentales en el desarrollo. Pero mire, yo creo que en el Catatumbo hay que observar. El otro día estaba yo en Bucaramanga y me pitó un señor en una camioneta que se quería tomar una foto. Me contó que él era de la sustitución de cultivos. La diferencia es que la sustitución de cultivos que hizo en el gobierno Uribe, que eran las 7 hectáreas de palma de aceite, hicieron socios a los campesinos de las extractoras de aceite. Ese campesino hoy tenía sus 3 hijos profesionales, andaba en camioneta y estaba del lado de la fuerza pública. El problema de Colombia se llama ingresos, y para que uno pueda ganarle a la delincuencia que se organiza y que sustituye el Estado, lo que hay que hacer es una mano firme con las Fuerzas Armadas, un plan Colombia 2.0, pero una sustitución inteligente que le dé ingresos dignos a la gente. Y en el plan Colombia, Juan Roberto, sí, hay que pensar en el microtráfico, ese componente que no tenía el plan Colombia del presidente Pastrana, que fue fundamental para Colombia. Hoy necesitamos un componente que vaya destinado al microtráfico en todas las zonas urbanas de Colombia. Juan Manuel Galán, y cierra Juan Carlos. Me encanta que te hayas apropiado del plan Colombia 2.0. En primer lugar, un momento, perdón. No, yo lo planteé en el debate el otro día. Juan Manuel Galán. Lo planteé hace 2 años. Juan Roberto, yo diría en la sala, por favor. No podemos hablar de retomar
el control territorial, sino de tomarlo, porque nunca ha estado presente el Estado. El Estado ha estado abandonado esos territorios. Entonces el Estado tiene que llegar, y tiene que llegar con lo que la gente en el Catatumbo que nos está viendo necesita, que es, por ejemplo, la conectividad, que es lo mínimo. La gente, ¿qué es lo que más pide? Y seguramente Paloma, que ha recorrido tanto el país como senadora, le han pedido lo mismo. La gente lo que pide es su vía, su carretera terciaria, la conectividad a Internet de alta velocidad. Yo no entiendo por qué es tan difícil que el gobierno colombiano vaya y se siente con el señor Elon Musk y le diga, bueno, vamos a hacer una negociación directa, sin intermediarios, sin coimas, sin comisionistas, para cubrir con Internet satelital. Por lo menos empecemos por las escuelas y empecemos por los puestos de salud. Y una nota final. Hoy en día, si queremos combatir en el corazón a las estructuras criminales como el ELN, hay que ir por su plata. Hoy los objetivos de alto valor que hay que capturar son los contadores, que tienen todo el mapa financiero de la estructura y de la organización criminal. En un gobierno que yo presida, iré por los contadores de esas estructuras y súbele criminales. los contratos. Doctor Pinzón, cerramos este debate. Hace unos días estuve en la Macarena. Una señora se acercó a mí llorando. Doña Marta me abrazó y al oído me dijo, libérenos. Esa es la sensación que tienen hoy los colombianos que viven en todos esos territorios, Catatumbo, Arauca, Putumayo, en el Pacífico colombiano, en muchas regiones. Por eso presentamos un plan muy claro, cero tolerancia con el crimen, Colombia sin miedo. Vamos a dejar a Colombia sin miedo y a los criminales con pánico. Hay que destruir las amenazas armadas, pero hay que llevar el desarrollo intenso, lo que no se ha hecho. En el Catatumbo hay una vía que comenzó hace 10 años y va por la mitad. Por eso es que la gente no cree en el Estado. Se les empezó a comprar la coca, gran error, hay que comprar los cultivos productivos, el cacao, el maíz, todas estas cosas. Y en las ciudades, segunda jornada escolar para todos los niños, para que no los recluten, para que no los lleven a consumir, pero además para que aprendan inglés, aprendan tecnología, aprendan y disfruten el deporte, la cultura y el arte. 7:56 minutos. Acabamos esta ronda de preguntas específicas de debate, María Alejandra. ¿Puedo hacer una propuesta sobre este tema? Adelante. Corta. Corta. Sí, aquí hablamos mucho de llevar al Estado y resolver los problemas del Catatumbo, de Nariño, de Cauca. Somos 9 candidatos en la consulta, todos con las mejores intenciones, con experiencia. ¿Por qué no después, cuando ya se haya decidido cuál de nosotros va a ser el presidente, los demás ayudamos, uno al Catatumbo, otro a Nariño, otro al sur de Bolívar, concentrados en llevar el Estado allá, articular los diferentes ministerios? Esa sería una gran iniciativa y un gran aporte al país, porque si podemos ser presidentes, podemos ser también los líderes que vamos a llevar el Estado a esas regiones de Colombia. Una pausa, María Alejandra. Y ya vienen preguntas de la gente. Sí, ya pensaba ahora que la promesa aquella de la paz territorial, la promesa de que las vías terciarias sean esenciales para que los campesinos y el campo de Colombia funcione, siempre aparece en las campañas, pero es muy difícil después concretar licitaciones que permitan justamente romper nuestras montañas, hacer túneles y que lleguen realmente los alimentos a puerto y a buen destino. Ahí les dejamos esa tarea pendiente. 7:57 minutos, una pausa y ya seguimos, ya viene, todos levantan la mano, con preguntas de los colombianos en diferentes regiones del país. Es Colombia Decide 2026. Las 8 de la mañana, 6 minutos, estamos en este debate, el primero de 2 de la gran consulta, María Alejandra, porque son 9. Entonces lo partimos en 2 por sorteo, hoy le correspondió el turno a 5 de ellos y mañana vendrá el otro grupo, el de 4. En este segmento, María Alejandra, las preguntas que nos enviaron muchos televidentes de muchas regiones del país, para cada uno de los candidatos una pregunta específica. Así es, porque los ciudadanos, por supuesto, que a veces sienten que ya está desgastado este modelo de debates, que a veces sienten que los candidatos repiten y repiten lo mismo, pues muchas veces ellos en sus interpelaciones, en su vida cotidiana, tienen nos lo dijeron en esas preguntas. Y necesidades específicas. Esta es la primera pregunta para el candidato Juan Manuel Galán. Mi nombre es Adriana, soy vendedora ambulante y me gustaría preguntarle al próximo presidente cómo nos podría seguir ayudando para que podamos seguir trabajando de una manera organizada y más segura. Bueno, Adriana, como muchos colombianos,
están en la calle, en el rebusque, buscando cómo salir adelante, cómo darle sustento a sus familias. Están en la informalidad. ¿Y por qué no se hacen formales? Porque hacerse formal es carísimo en este momento en Colombia. Porque tenemos además una DIAN que no se ha modernizado, una DIAN que castiga a los formales, a los legales, que les cae encima con multas, que les pone unas cargas impositivas impagables. Entonces tenemos que buscar para Adriana y para miles y miles de vendedores informales que están en la calle la posibilidad de que tengan un puente de la informalidad a la formalidad. Porque como muchas veces lo ha dicho Juan Daniel Oviedo, en pocos años vamos a ser un país pobre, informal y viejo. Y no podemos permitir eso. Ahora, para la seguridad, lo que yo propongo es que sumemos capacidades. Tenemos muchas capacidades, pero desarticuladas. Gracias, doctor Galán. Por ejemplo, termino con esto. Señor. 350.000 hombres es el pie de fuerza de las empresas de seguridad y vigilancia privada. Se pueden articular con la policía, coordinarse para hacer presencia, vigilancia en parques, en zonas escolares y donde están también los vendedores informales, sumando la capacidad de los frentes de seguridad que tienen los vecinos, que tienen los empresarios. Muchas gracias, doctor Galán. La siguiente pregunta, mire que está conectada. ¿Y no podemos decir nosotros algo de eso? No. 30 segundos. Perfecto. Ay, no. 30 segundos. Desordenó esto. 30 No, segundos. porque para mire, todos. El director se defiende con la producción. Yo ya saqué la ley de la escalera de Ya la me están formalidad, regañando. donde eliminamos trámites y redujimos. Eso tiene que ir más allá. Y necesitamos un mini régimen simple que absolutamente blinde para que la gente sienta tranquilidad de volverse formal, que blinde en requisitos, que blinde en impuestos. Lo que usted pague va para su ahorro pensional y el crédito popular masivo, que es lo que necesitamos, con garantía del Estado y subsidiado por el Estado, para que la gente pueda dejar el gota a gota. Estos mini negocios tienen que crecer y la manera de crecer es cursos, crédito y oportunidades, seguridad jurídica que viene con ese régimen. 30 segunditos, Mauricio Cárdenas, ya lo... La mayor reducción de la informalidad en Colombia la logró la ley 1607 de 2012. Se redujeron los aportes a la nómina. Los empleadores no pagan aportes a salud, no pagan aportes a ICBF y no pagan aportes al SENA. Eso lo pagamos ahora todos con el impuesto de renta, pero no con impuestos a la nómina. Fue el gran salto en la formalización del mercado laboral colombiano. Vamos a seguir por esa línea. Por ejemplo, a los trabajadores rurales que no hagan aportes a las cajas de compensación porque no existen en las zonas rurales, para que haya más formalidad en el campo. Gracias, doctor Mauricio. Doctor Pinzoni, ¿te iba a decir algo de este tema? Sí, dos cosas. Mire, la primera, yo me solidarizo con los vendedores ambulantes. Es gente que quiere trabajar y obviamente porque está en el espacio público muchas veces se les mueve de esos lugares. Tenemos que hacer acuerdos con los alcaldes en las ciudades para encontrar espacios donde el vendedor ambulante pueda trabajar. Él al final lo que quiere es llevar comida a su casa. Y en materia de seguridad son víctimas todo el tiempo. La gente que está en las calles es víctima absoluta de criminales que capturan y dejan libres. Se tiene que acabar la impunidad, cero impunidad, no más beneficios para reincidentes. Y el que use un arma de fuego o un cuchillo para atentar y robar está cometiendo un intento de homicidio. La siguiente pregunta que le hacen pero puedo replicar sobre eso. 30 es que la siguiente es para usted. Ok, perfecto. Si quiere, para usted. Y tiene que ver con eso, porque es de un ciudadano de Cali. Escúchelo usted, doctor Oviedo. Yo soy Juan Carlos Vieda, soy conductor. Mi pregunta para el próximo presidente es ¿qué va a hacer por la seguridad de nuestra ciudad y por el empleo? Bueno, lo más importante, muchas gracias, y sobre todo a los habitantes de Cali, reconocer que la principal actividad de trabajo en la informalidad en Cali es vender empanadas y marranitas en la calle. Vender comida en la calle es una fuente de empleo en Cali y por consiguiente necesitamos hacer visible lo invisible en términos de la informalidad que sucede en las principales ciudades del país. Ejemplos importantes como el uso de las llaves breve y los sistemas de pago inmediato, lo que ustedes conocen como NEC y DaviPlata, son herramientas fundamentales para que yo como presidente pueda conectar con ustedes, entender cuánto venden y qué posibilidades de crédito les podemos ofrecer. Y en materia de seguridad hay que entender que la seguridad urbana de Cali está asfixiada por la extorsión. No puede ser posible que en la calle se pague por trabajar
y en política funciona igual. Aquí necesitamos un plan específico para eliminar la extorsión urbana, en donde el uso de información y la inteligencia acompañen a la fuerza que usa nuestra fuerza pública para garantizar la seguridad. La próxima pregunta se la hace un ciudadano al candidato Juan Carlos Pinzón. Gracias, Juan Roberto. Mi nombre es José Salas Contreras, soy psicólogo y administrador de empresas. Pienso que la salud en Colombia está siendo muy tercerizada, lo que atrasa los procesos como tal. Mi pregunta para el próximo presidente es, ¿qué piensas hacer para mejorar la salud en nuestro país? José, una de las cosas que a mí más me duele hoy es que la conversación de mesas de familia es que no entregan los medicamentos, es que la gente se está muriendo y se volvió ya una conversación. Y esto es una tragedia, es un genocidio lo que se está cometiendo hoy en Colombia. Personas que no reciben medicamentos, que no tienen atención médica, están viendo cómo simplemente se mueren. Eso es lo que estamos viendo hoy en Colombia. No puede ser más. Implementaré un plan de choque, y ese plan de choque, con garantía de la nación, entregará los medicamentos, ofrecerá el acceso a las citas con especialistas, le dará implementos a las urgencias de los hospitales que lo requieran. Pero en paralelo, haremos la gran reforma a la salud, que tiene que mirar si le agregamos más recursos, cómo limitamos el plan de beneficios, para que la atención sea la que tiene que ser. Y adicionalmente, tenemos que implementar tecnología para hacer control de gasto y ser efectivos. Mi mensaje final en esto es, la salud no es un negocio, la salud es un tema de dignidad humana, no es un tema político, es un tema donde la humanidad tiene que prevalecer. La siguiente pregunta para el candidato Mauricio Cárdenas viene desde el Caquetá. Como ya abordamos el tema del Catatumbo, en temas de seguridad, muy seguramente este ciudadano está preocupado por eso, pero me gustaría aprovechar para hacer énfasis en esa zona del país, el sur de Colombia, la Amazonía, la Orinoquía. Creo que es una pregunta muy específica para poder desarrollar también este tema y que no se cruce con esto que ya dijimos del Catatumbo. Adelante. Hola, mi nombre es Jefferson Montaña y mi pregunta para el próximo presidente de la República es la siguiente. ¿Cuál es su estrategia para garantizar la seguridad de departamentos que históricamente, como el departamento de Caquetá, han sido golpeados por la violencia? Esto sin repetir estrategias anteriormente fracasadas. Bueno, Jefferson, lo primero es ir tras los cabecillas, en los llanos del Yarí, allá donde está Iván Mordisco, allá está alias Calarcá, allá tenemos que ir por ellos y por eso las recompensas. 2, empoderar a la fuerza pública, darle todo el respaldo presupuestal, político y jurídico para que vaya a tomar esas medidas que necesitamos para sacar de allá a los grupos armados organizados. Tenemos que volver a erradicar, no hay la más mínima duda. Y yo estoy dispuesto a fumigar. Lo haremos con buenas tecnologías como los drones que están bien focalizados. Pero al mismo tiempo es cierto que el Caquetá requiere más inversión social, sobre todo las vías secundarias y terciarias. Y el Caquetá lo vamos a convertir en una gran fuente de ingresos aprovechando nuestra biodiversidad. Colombia es muy rico en sus selvas, en sus bosques, y tiene que monetizar eso. Y hay formas de hacerlo. Podemos vender los créditos de carbono, podemos vender servicios de ecoturismo. Tenemos que volvernos ricos conservando nuestra biodiversidad. Ese es el gran reto que tenemos hacia adelante. Somos una solución al problema del cambio climático, no somos la causa del problema. Y Colombia tiene cómo hacerlo. Entonces, para Jefferson, seguridad, más oportunidades de ingreso, más acceso, más vías y sobre todo más capacidad de nosotros sacarle provecho económico a ese gran activo, a ese gran tesoro que tenemos en Colombia, que es la biodiversidad. Nos tocan poner más cuchilla con el tiempo. Cierra Paloma Valencia, una pregunta con un tema de verdad muy importante. Lo mencionamos ahora cuando hablamos del invierno en Córdoba y las grandes obras, pero esta tiene que ver con un asunto clave que es el agua. Hola, soy Wilmar Quiroga, soy ingeniero civil. Mi pregunta al próximo presidente es sobre qué alternativas tiene para el mejoramiento del recurso hídrico en Colombia en cuanto a legislación y a entender cuáles son los procedimientos claros para el manejo de ese recurso. Esta es una pregunta fundamental porque Colombia era un país muy rico en agua y ahora es simplemente rico. Nosotros hemos venido dejando degradar nuestras fuentes hídricas. Es increíble que usted tiene zonas, el otro día en el sur del Cauca,
La gente no tenía agua porque todos los ríos estaban contaminados por el mercurio de la minería criminal. Usted va y mira si podemos tomar agua del río Magdalena y como le echamos todos los caños de todas las aguas de todas las ciudades, son aguas que básicamente no podemos potabilizar. Nosotros necesitamos plantas de tratamiento y necesitamos tener saneamiento básico. El mayor contaminador del agua en Colombia, que es increíble, son los hogares, porque no tenemos las plantas de tratamiento y eso lo necesitamos de manera inmediata. El recurso agua se va a volver escaso en el corto tiempo y Colombia tiene que empezar a organizar sus fuentes hídricas, que tiene también que ver, Juan Roberto, con lo que decíamos. Nosotros tenemos que empezar a tener cuerpos de almacenamiento de agua para poder tener el buffer cuando vienen los inviernos, pero también las reservas cuando vienen las sequías, para que estemos preparados para el invierno y también para el verano. Y un tema fundamental, tenemos que lograr transparencia en esas contrataciones, porque se ha invertido muchísima plata en el saneamiento básico y nunca se logra. Aquí hay que ponerle especialmente ojo a las corporaciones autónomas regionales. Muy amable, 8:18 minutos, me están levantando la mano, pero entiendan que el tiempo se nos empieza a agotar. Y viene otra pregunta muy interesante de un asunto que hemos denominado talante. Todas son respuestas de talante, porque el talante de un gobernante se mide en las decisiones que toma María Alejandra. Eso tiene que ver con la promesa y también un poco el dolor de no solamente en Colombia, sino en el mundo, en las divisiones que está creando, tal vez las redes sociales, tal vez la forma en la que estamos abordando las emociones en política y las emociones sociales, los conflictos sociales. Si ustedes son gobierno en el próximo periodo, va a ser necesario tener en cuenta ese país de esa izquierda que tanto se critica desde esta postura política. No solamente van a tener una votación que seguramente será importante, sino que también son colombianos, están siendo parte de este proceso de evolución en Colombia. ¿Cómo tendería usted puentes, doctor Oviedo, para que el país se sienta que, pues que no entró en una nueva, digamos, etapa de polarización y de confrontación social que va a impedir seguir adelante? Cada día que no se toman decisiones en Colombia son años de atraso. ¿Cómo hacerlo? Bueno, no cayendo en la tentación de lo fácil, porque lo fácil es quedarnos en el anti-Petro, en el anti-Uribe, y debemos reconocer que antes de Petro, Colombia estaba cansada y eligió un grito como quiebre. Pero gobernar no es gritar, gobernar es responder. Y esas soluciones que queremos ofrecer a la gente requieren evidencia, trabajo en equipo y capacidad de escuchar. Y creo yo que la posibilidad de sumar entre distintos a la hora de responderle a la gente con algo sencillo, acompañarla en su día a día de querer hacer la tarea, de salir tranquila a trabajar, de saber que su trabajo va a rendir frutos para salir de la pobreza y que la educación va a ser una plataforma de movilidad social, es algo que nos une como país y nos permite aceptar incluso voces que no encajan en Colombia, como la mía, un acento distinto, una forma de ver las cosas distinta, pero que está dispuesta a ponerse al servicio del país. El turno para Juan Carlos Pinzón, la pregunta. ¿La misma pregunta? Sí, señor, la misma pregunta. Tras la descalificación tan profunda que ha habido entre unos y otros, ¿cómo construir puentes? Y eso es muy importante. Si Dios me tiene para ser el presidente de Colombia y la ciudadanía así lo decide, yo seré el presidente de todos los colombianos, de los que voten por mí y de los que no voten por mí, porque solo reconozco los siguientes enemigos: los problemas de los colombianos, los violentos, sin duda, pero la ausencia de salud, la ausencia de empleo, la ausencia de oportunidades, la ausencia de vivienda, esas dificultades, esas son las que yo quiero enfrentar. Y estoy dispuesto a sentarme con todas las fuerzas políticas que quieran enfrentar y resolver estos problemas, que quieran hacer algo por la gente, para que la gente viva mejor, para que esté segura, para que no tengamos miedo, pero también para que resolvamos problemas de forma gerencial, efectiva. Siempre he tenido gran relación con todos los sectores. Yo no he tenido problema nunca en hablar con sectores de izquierda, no tengo ninguna dificultad. Por supuesto hay enormes diferencias, pero la conversación estará abierta, porque si todos nos unimos para resolver los problemas de la gente, ese es un gobierno que realmente le ofrece un beneficio al país. Mauricio Cárdenas. Bueno, voy a contarles algo que no he dicho en esta campaña. Yo antes de embarcarme en este proyecto,
tomé una decisión y dije, me voy a ir a oír a los colombianos que hicieron parte de la primera línea. Discretamente, silenciosamente, a escuchar sus problemas y sobre todo a entender cuáles son sus preocupaciones y plantearles salidas. ¿Y qué encontré? En Bogotá, en Medellín, en Cali. Y aprovecho para darle muchas gracias a las personas que me abrieron esas puertas. Encontré un grupo de jóvenes que tiene un dolor, que tiene un sentimiento de frustración, que no sienten que ellos estén avanzando al mismo ritmo que avanza el país. Siento también que hay frustración, que les prometieron muchas cosas hace 4 años que no se han cumplido. Yo soy profesor universitario, yo enseño a personas que son o de derecha, de centro, de izquierda, eso es irrelevante. Yo enseño de una forma abierta para que todo el mundo aprenda. Yo quiero ser un presidente de todos los colombianos, especialmente de esos que votaron por Petro y que hoy están esperando el cupo para la formación técnica o el apoyo para tener una vivienda propia o esa madre cabeza de hogar que se siente muy sola. Es a ellos. Entonces, yo les digo, para ser presidente de Colombia hay que interpretar a ese grupo, hay que tratarlo con mucha dignidad y sobre todo hay que atender sus necesidades. No se pueden ignorar. Paloma Valencia. La fórmula es el respeto y darle a todo el mundo importancia. No hay problemas pequeños ni hay ciudadanos insignificantes. Yo creo que aquí lo que necesitamos es entender que los debates políticos sobre las ideas y que el respeto sobre las personas y darle la importancia que es escucharlos y no volverlos una caricatura es fundamental. Y yo lo he demostrado. No hay nadie en el Congreso que haya hundido más proyectos de ley de este gobierno que yo. Pero también no hay nadie en el Congreso que haya logrado más acuerdos con este gobierno que yo. Yo fui la que logró el acuerdo con la estatutaria de educación, logramos el acuerdo sobre la jurisdicción agraria y hemos venido trabajando en lo de la paz total, que luego no hubo acuerdo total, pero que disminuimos muchas de las cosas que nos parecían inconvenientes. Yo estoy convencida que en esta Colombia tenemos que caber todos, los petristas y los no petristas. Los petristas hoy les toca el mismo problema de salud, les toca el gas caro, les toca la luz cara, porque las decisiones de este gobierno nos han perjudicado a todos por igual. Y aquí lo que tenemos que entender es que el futuro de Colombia necesita de todos. Este es un primer ejercicio de aprender a caminar juntos. Y lo que Colombia necesita es coherencia. No vencer los principios, pero sí respetar y reconocer la diferencia. Y cierra esta ronda Juan Manuel Galán. Gracias, Juan Roberto. La historia de vida mía que me tocó afrontar el golpe de la violencia es la historia de millones de colombianos. Y nosotros como colombianos deberíamos proponernos unirnos para no seguir repitiendo la historia de violencia generación tras generación, inculcando odios. Yo siempre le doy gracias a mi mamá porque nunca, cuando quedó viuda, nos inculcó odio, resentimiento, deseos de venganza. Eso para mí fue muy poderoso en mi vida. Y hoy los jóvenes son los que están muriendo violentamente, son los que están muriendo en accidentes de tránsito en las carreteras y son los menos representados políticamente, los que más deberían estar influyendo en la definición de las políticas que los afectan son los jóvenes, que están preocupados también por la salud mental y la salud emocional, porque a esta generación le tocó la pandemia, el encierro, la incertidumbre de toda esta revolución de la inteligencia artificial que no les da seguridad de si van a tener un ingreso, de si se van a poder formar, de qué tipo de formación les va a servir para su proyecto de vida, si su proyecto de vida es en Colombia o les va a tocar irse del país para buscarlo. Entonces, lo que quiero decir finalmente es que deberíamos unirnos por una sola cosa, Juan Roberto, me parece a mí, si queremos resolver de raíz los problemas de violencia de Colombia. Y es que a ningún niño en Colombia, y eso lo dice la Constitución porque son prioridad constitucional, le falte nutrición y afecto. Si logramos esas dos cosas, transformamos el país. 8:26 minutos. En la siguiente ronda de preguntas no hay micrófono abierto. Recuerden que son las preguntas del semáforo, de sí y no, con 3 opciones. Sí, el botón verde, no, y se ríen varios candidatos. No, el botón rojo, o pueden abstenerse, que eso también hace parte del menú y están en todos sus derechos. No, eso ahí no se puede. Bueno, ahí no hay editorial. Además que el tiempo acosa. María Alejandra, arranquemos. Bueno, iba a volver a decir, usted ya dijo lo del rojo y el verde, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. ¿Están de acuerdo con la política de inmigración que en estos días protagoniza tantas noticias, tantos titulares de ICE, de la inmigración del presidente Trump en Estados Unidos?
4 dicen que no, hay una abstención. Esperemos que se apaguen. La siguiente, ¿mantendrán relaciones con Delcy Rodríguez, encargada del gobierno de Venezuela? Hay 4 dicen que sí, una candidata dice que no. Esperemos que se apaguen. Ana Alejandra. ¿Mantendrá la puerta abierta para la inversión de China en Colombia? China, en Colombia, la inversión de China. Todos dijeron que sí, se apagó rápidamente. La siguiente, ¿legalizarán el consumo de droga en Colombia? ¿Legalizarían? ¿Legalizarían? Cocaína, otro tipo de droga, no la marihuana. Acuérdense que hay una gran polémica en Colombia, incluso una de las preguntas que más nos hicieron los televidentes que enviaron es ¿por qué no se hace un proyecto de ley para que haya consumo responsable de drogas en Colombia? De todo tipo de drogas. ¿Estarían dispuestos a asumirlo? Todo tipo de drogas sí es ya algo muy amplio. Pero cannabis, si la pregunta es cannabis... Que es la que está aprobada, esa es la que está aprobada. Bueno, les recuerdo que no hay micrófonos abiertos. Volvamos entonces al cuestionario. No hay micrófonos abiertos. La siguiente, María Alejandra. ¿Creen que en Colombia aún hay racismo? 4 dicen que sí, hay una abstención. Ah, ¿también sí? Perdón, no lo vi, excúseme, no lo vi, candidato Pinzón. Muy bien. ¿Volverían a nombrar como presidente a un militar activo como ministro de Defensa? ¿Un militar activo nombraría como presidente un militar activo? Ok. La siguiente, María Alejandra. ¿Prohibiría el uso de celulares y de acceso a las redes sociales a menores de 14 años? En general, en varios países los están aboliendo como política pública. Una última, sí, en general. ¿Han perdido contacto con algún, ojo con la pregunta, es la última, ¿han perdido contacto con algún familiar o amigo por sus posturas políticas? Unos sí, los otros no. Bueno, y finalmente, para cerrar este debate con la primera parte de la gran consulta, ¿confían en la registraduría, en el sistema electoral de Colombia para estas elecciones? Muy bien, todos confían. Un sí aclamado. El último segmento, 829, como me hicieron entre comillas y en el son muy amable, me hicieron trampita con los tiempos, en 40 segundos cada uno me va a decir qué los diferencia y por qué votar por cada uno de ustedes. En esta me dicen quién arranca. El último creo que es el... Arranca Juan Carlos Pinzón. 40 segunditos, Juan Carlos. Adelante. Comenzamos. Bueno, yo lo primero que les quiero decir a los colombianos es que son ustedes quienes deciden quién quiere que sea su presidente. Y es su voto el que importa. De mi parte, lo que yo les puedo decir es que aquí hay una persona que tiene amor por Colombia, que quiere ser su protector, que quiere enfrentar sus problemas y que tiene la experiencia, el conocimiento y sobre todo los planes para hacerlo. Ya presentamos el plan de seguridad y vamos a presentar los planes para cada política, de modo que los colombianos sientan que hay una visión clara sobre lo que va a ocurrir. Aquí hay autoridad, aquí hay mando, aquí hay liderazgo, pero aquí hay amor por Colombia y por el pueblo colombiano. Mauricio Cárdenas. Colombia está en una situación de emergencia, hay muchas crisis. Esto no está para improvisaciones. La vida me ha dado la oportunidad de tener que enfrentar diferentes crisis. Hace 10 años la crisis de la caída del petróleo y Colombia se evitó una gran crisis económica. Hace 25 años una situación económica muy difícil, el desempleo muy alto, introdujimos Familias en Acción. Una situación de seguridad complejísima para Colombia. Preparamos y promovimos el Plan Colombia. Colombia necesita una persona serena, tranquila, pero con experiencia y que tenga capacidad de decisión, con mucha firmeza. Eso soy yo. Eso es lo que yo quiero ofrecerle a mi país. Colombia hoy está en unas crisis que no debería tener. No deberíamos tener el problema de la salud, no deberíamos tener el problema de la seguridad. Deberíamos estar más bien resolviendo las crisis al mundo. La crisis del cambio climático, la crisis alimentaria, las guerras comerciales. Nosotros tenemos muchas oportunidades para aprovechar y eso es lo que yo quiero proponerle a Colombia. Paloma Valencia.
Soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia. Después de más de 200 años las mujeres no hemos tenido el chance y soy una mujer de resultados, tengo las manos absolutamente limpias y les propongo que tengamos un país que se enriquezca y que se enriquezca de manera fraterna para que esa riqueza le llegue a todos los colombianos, que cuidemos los adultos mayores, las madres cabeza de hogar, que saquemos adelante a nuestros jóvenes, que pensemos en esos informales que hoy representan la economía que no se ve y que necesitan oportunidades, que nos dediquemos a un campo productivo, pero sobre todo a una Colombia segura, una Colombia llena de oportunidades. Ante el odio de clases, la economía fraterna. Ante la salud fiada, una salud que funcione y que esté pagada. Ante la paz total, la seguridad total. Muy bien, Juan Manuel Galán. A Colombia no la saca adelante un presidente, una persona, ni siquiera un grupo de personas. A Colombia la sacamos adelante todos los colombianos. Si logramos superar nuestras diferencias, ponernos de acuerdo sobre lo que es más importante para resolver sus problemas. Los problemas de hambre que hay en el país, de exclusión, de desigualdad, de pobreza. Esos problemas no tienen color político, no tienen ideología de derecha, izquierda, centro. Tenemos que unirnos y construir un gobierno que tenga un equipo que pueda unir al país. Aquí está el equipo de gobierno para poder hacer que Colombia avance, para que sumamos capacidades, sumemos experiencias y para construir un país de futuro, un país donde haya igualdad plena de derechos, oportunidades y deberes para todos. Y cierra Juan Daniel Oviedo. Yo quisiera empezar con una pregunta. ¿Por qué no? ¿Por qué no Oviedo presidente? ¿Por qué no elegir a una persona distinta para liderar ese país? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar las voces que no encajan, las que no gritan, las que no se parecen a lo mismo? Sí, mi voz, con este acento, el gomelo. ¿Por qué no llegamos a la conclusión de que queremos un gobierno que nos acompañe y que nos haga más fácil la tarea? Porque sí, porque venimos a escuchar y no a gritar, porque venimos a responder y sobre todo porque venimos a estabilizar el país. Soy Juan Daniel Oviedo y estoy listo para hacerlo mejor. Muchas gracias. A todos, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado en este debate. Muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Juan Roberto. Ustedes muy amables. Nos vemos mañana con la segunda parte de la gran consulta por Colombia. Mañana tendremos a los 4 candidatos restantes, como ya lo dijimos al comienzo, Vicky Dávila, David Luna, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa nos acompañarán en el estudio de Noticias Caracol en esta serie de debates de Colombia Decide 2026, sobre todo para que ustedes, los ciudadanos, escuchen a los candidatos y voten. Participar es parte del deber y de la obligación ciudadana por la democracia. El miércoles vendrá el debate de la izquierda y el jueves el debate de la consulta de la solución. ¿Será de la izquierda? Bueno, sí, del Frente por la Vida. Eso les vamos a preguntar. 8:35 minutos, sigue la primera edición de Noticias Caracol. A un mes de consultas, las ideas se enfrentan. Los candidatos tienen coincidencias, pero también muchas diferencias. Ojalá sean buenos gobernantes porque Colombia necesita que lo sea. 3 espectros políticos compiten por las candidaturas únicas a la presidencia de la República. Con el panorama electoral y también con el análisis. El país los escucha. A trabajar el componente social con las comunidades, las regiones. Los candidatos proponen y Colombia espera soluciones. Que se vea más el empleo. Para mí lo primero, la salud. El país que queremos está en sus manos. Conéctese con los debates de las consultas mañana en nuestra primera edición. Colombia Decide 2026. Noticias Caracol. Primero la gente.